En El Salvador, el ambiente político estaba más cargado que en ningún otro momento. Las calles de San Salvador, bulliciosas como siempre, parecían estar impregnadas con un nerviosismo latente, como si todo el país estuviera en una pausa expectante, esperando una tormenta que se preveía inevitable. Nayib Bukele, ya establecido como presidente, había conseguido atraer a una parte importante del pueblo con sus promesas de modernización y seguridad, así como con un estilo de gobernar directo que contradecía las costumbres políticas. No obstante, su método de centralizar decisiones y la forma en que lidiaba con las instituciones había suscitado críticas y proporcionado un ambiente propicio para la oposición. En ese contexto, un nuevo nombre apareció: Joel Sánchez. Este se hizo cada vez más popular entre los círculos políticos académicos y entre los ciudadanos insatisfechos. Los primeros choques tuvieron lugar en los medios de comunicación, no en las reuniones. Una entrevista emitida en horario estelar reveló a Sánchez interrogando de manera directa el modo en que Bukele ejercía su poder. De acuerdo con él, ninguna nación puede dejar su futuro en manos de un solo hombre, por más carisma que éste tenga. Estas palabras se difundieron por las redes sociales, donde el público, que siempre está activo y polarizado, inició un acalorado debate. Los partidarios de Bukele defendieron fervientemente la administración presidencial, enfatizando la disminución de la violencia, el desarrollo de infraestructura y la reputación internacional que el presidente había creado. Por otro lado, los críticos hallaron en Sánchez una voz que expresaba sus inquietudes acerca del camino democrático de la nación. Bukele replicó a esas críticas sin recurrir al insulto directo, sino con la capacidad retórica que lo definía. En una cadena nacional, indicó que muchos políticos tradicionales estaban asustados porque el poder ya no estaba en manos de los partidos viejos, sino que ahora pertenecía a la gente común, a los salvadoreños de a pie. Hizo una referencia clara, aunque no mencionó el nombre de Sánchez. Esta acción le otorgó aplausos de sus seguidores y críticas de aquellos que lo acusaban de manipular la narrativa a su favor. El país empezaba a polarizarse entre aquellos que consideraban a Bukele como un emblema de cambio y aquellos que lo veían como un dirigente con inclinaciones hacia la concentración excesiva de poder. En ese contexto, la figura de Joel Sánchez comenzó a cobrar protagonismo. No era un político improvisado, pero tampoco uno que estuviera limitado por las viejas estructuras. Su discurso combinaba un llamado para salvar la institucionalidad del país con un lenguaje afín a los jóvenes, que habían sido indiferentes a lo largo de la historia a los procesos electorales. Sánchez visitaba universidades, organizaba foros comunitarios y emitía en vivo por medio de plataformas digitales, tratando de ganar tanto la calle como el espacio virtual. Su equipo de campaña formuló una estrategia que no solo consistía en criticar a Bukele, sino también en sugerir un modelo diferente, uno que apoyara la libertad de prensa, la independencia judicial y el establecimiento de espacios más extensos para la participación ciudadana. En tanto, el entorno social se agitaba. Los murales en los barrios populares empezaron a llenarse de imágenes y lemas. Algunos mostraban el rostro de Bukele bajo frases como futuro y seguridad, mientras otros retrataban al emergente Sánchez, junto con expresiones como «la democracia es para todos». La misma conversación se daba en las iglesias, mercados y cafés del centro histórico. ¿Quién era el mejor representante del futuro de la nación? La polarización era tan intensa que hasta las familias comenzaban a separarse según sus posiciones políticas. Un debate organizado por una universidad de prestigio fue el primero en que se enfrentaron de manera directa. Las expectativas eran tan altas que los partidarios de ambas partes cerraron las calles cercanas. La tensión era palpable en el auditorio. Bukele, con su estilo directo, exhibió una relación de logros que alcanzó durante su gestión: la disminución sin precedentes de homicidios, el incremento de inversión extranjera y los planes tecnológicos que establecían a la nación como líder en esa área dentro de la región. Sánchez, por otro lado, utilizó una narrativa diferente. Sostuvo que los éxitos no validaban el debilitamiento de los contrapesos democráticos, alertó sobre las amenazas de una concentración extrema de poder y expuso un plan para asegurar la independencia de las autoridades estatales. Millones de salvadoreños siguieron el debate en vivo.
Cada gesto se examinaba con detalle y cada frase se replicaba en las redes sociales. Lo asombroso fue que a pesar de que Bukele tenía una sólida base de respaldo, Sánchez consiguió atraer la atención de muchos indecisos, en particular de sectores académicos y profesionales que hasta ese momento se habían mantenido alejados del juego político. Los medios de comunicación internacionales también reaccionaron. Los periódicos de Europa y Estados Unidos publicaron encabezados sobre la emergencia de un nuevo líder en la política salvadoreña. Las calles comenzaron a ser el escenario de protestas tras ese enfrentamiento. Por un lado, caravanas de autos agitaban banderas con los colores vinculados al presidente, festejando el progreso del gobierno. Del otro lado, se organizaban marchas masivas para defender la democracia, exigiendo un futuro sin autoritarismo. A pesar de que la mayor parte de las manifestaciones fueron pacíficas, en varias ocasiones fue necesario que la policía interviniera para prevenir conflictos entre los grupos. El país entero parecía estar en una cuerda floja, entre el temor a una ruptura social y la esperanza de un cambio beneficioso. Lejos de hacerse a un lado, Bukele reforzó su campaña con una alocución que hacía un llamado a la identidad nacional. Este cambio lo hemos creado juntos, con nuestras manos y nuestro esfuerzo, decía en sus discursos. Nadie fuera de nuestras fronteras comprende lo que hemos conseguido aquí. Sus palabras se hacían sentir con fuerza en las comunidades más afectadas por la violencia anteriormente, donde el progreso en seguridad era evidente. Para esos individuos, cualquier crítica a Bukele era casi considerada como un asalto directo a su tranquilidad recién recuperada. Sánchez, por su parte, tampoco se quedó atrás. Sabedor de que no se podía ganar el terreno político únicamente con críticas, empezó a ofrecer sugerencias específicas en sectores fundamentales. Una política energética sostenible para afrontar los desafíos futuros, un programa de desarrollo agrícola para salvar al campo salvadoreño y un plan educativo integral para disminuir la desigualdad. En cada una de las presentaciones enfatizaba un aspecto. No es cuestión de escoger entre democracia y progreso. Podemos tener los dos, y debemos tener los dos. De este modo, el país estaba al comienzo de una contienda que no podía considerarse ya como un simple proceso electoral. Según muchos analistas, era una lucha ideológica que determinaría la dirección de El Salvador en las décadas siguientes. El ambiente lleno de pasiones demostraba que nada sería fácil. La mecha de una confrontación incipiente había sido encendida por la primera chispa, y nadie podía predecir hasta dónde se extendería. La tensión en todo El Salvador aumentaba al mismo tiempo que el calendario electoral avanzaba rápidamente. Las plazas públicas se volvían espacios para discursos apasionados. Las radios hacían eco de consignas políticas desde la mañana temprano, y las redes sociales actuaban como un campo de batalla permanente en el que cada frase de Sánchez o Bukele era analizada, aumentada y debatida sin tregua. El entorno político ya no era únicamente un tema de partidos o de élites. Se había introducido en la vida diaria de cada individuo. Los pasajeros y los conductores de los autobuses urbanos discutían acerca de las promesas de modernización y seguridad que hizo Bukele, en contraposición a las exhortaciones de Sánchez para proteger las instituciones. En las aulas de la universidad, los alumnos llevaban a cabo foros de discusión en los que no solo se hablaba acerca de las elecciones, sino también del tipo de país que deseaban edificar. Hasta en las mesas familiares, los jantares a menudo terminaban en encendidas controversias, con los padres defendiendo la estabilidad lograda recientemente y los jóvenes exigiendo más garantías democráticas y una mayor apertura política. Se incrementaban las caravanas políticas. Cada fin de semana, los pueblos y las ciudades eran atravesados por largas filas de autos. Los partidarios de Bukele ondeaban banderas y vociferaban lemas que trataban sobre la continuidad y la firmeza. «Seguimos adelante con Nayib», se oía en altavoces montados sobre camionetas decoradas con pancartas y luces. Los partidarios de Sánchez, por su parte, reaccionaban con marchas llenas de colorido, que llevaban música y pancartas que decían «Ningún poder es eterno» y «Democracia es futuro». Los retratos de Bukele, con mensajes de liderazgo y esperanza, estaban pintados en un lado. Las imágenes de Sánchez, rodeado de símbolos patrios y llamados a rescatar el equilibrio institucional, estaban en el otro. Las ciudades empezaban a ser decoradas con murales opuestos.
La prensa global comenzó a observar el país con mayor atención. En Estados Unidos y Europa, periódicos publicaban reportajes sobre lo que denominaban el laboratorio político de América Latina. Algunos lo retrataban como un fenómeno sin precedentes, un presidente joven que había retado a los partidos tradicionales y disminuido la violencia hasta niveles nunca antes vistos. Sin embargo, otros lo describían como un líder con tendencias autoritarias que amenazaba la salud democrática de la nación. En esas crónicas, Joel Sánchez se presentaba como una opción imprevista, un aspirante que, sin contar con grandes estructuras de partido, estaba consiguiendo encauzar el descontento de sectores sociales que temían que el poder estuviera excesivamente concentrado en una sola persona. Simultáneamente, empezaron a surgir las primeras encuestas formales. Aunque los números indicaban que Bukele tenía una ventaja amplia, también mostraban un incremento sostenido en la popularidad de Sánchez. Este detalle hizo sonar las alarmas en el círculo más próximo al presidente. A pesar de que la diferencia seguía siendo considerable, el ascenso en las cifras de Sánchez señalaba que una fracción de la población, si bien minoritaria, estaba hallando en él un vocero persuasivo. Entonces, Bukele, que estaba acostumbrado a tener la iniciativa siempre, optó por aumentar su estrategia comunicativa. Los discursos presidenciales comenzaron a incluir una narrativa de contraste. Nosotros somos el futuro, ellos son el pasado, decía Bukele en reuniones masivas, sin referirse directamente a Sánchez, pero dejando claro a quién se dirigía. El mandatario insistía en que todo intento de frenar su proyecto era en realidad un intento de devolverle el país a las viejas élites corruptas. Su mensaje caló hondo en las comunidades populares, sobre todo en aquellas que habían observado avances concretos en seguridad y oportunidades. Joel Sánchez, al saber que sería complicado competir contra un presidente en funciones con una base firme, eligió otro camino. En vez de solamente confrontar con críticas, empezó a coordinar cabildos abiertos, encuentros comunitarios en los que la población tenía la oportunidad de manifestar sus inquietudes directamente. Estas asambleas le posibilitaron obtener la confianza de grupos que no asistían a los grandes mítines, como mujeres organizadas en colectivos, empleados informales, campesinos y empresarios menores que exigían condiciones más adecuadas para producir. La estrategia tuvo éxito. Cada vez más voces comenzaron a percibir en Sánchez no solo a un opositor, sino también a un líder con la capacidad de dialogar y escuchar. Los primeros intentos de desinformación aparecieron en ese contexto. Se difundieron en las redes sociales rumores acerca de presuntos nexos de Sánchez con intereses foráneos y mensajes que acusaban a Bukele de manejar fondos públicos para su campaña. La polarización de los medios se volvió tan extrema que ya era complicado diferenciar entre hechos y narrativas creadas. Los ciudadanos, atrapados entre versiones contradictorias, acudían a su propia experiencia para decidir en quién confiar. Las tensiones no demoraron en pasar a las calles. En la ciudad de Santa Ana, un grupo de estudiantes universitarios que respaldaba a Sánchez terminó en una disputa verbal con los partidarios de Bukele. La policía intervino para impedir que la situación se agravara, pero las imágenes fueron difundidas rápidamente por los noticieros y las redes sociales, reforzando así la percepción de que el país estaba entrando en un ciclo de permanente confrontación. Las autoridades se alarmaron porque en San Miguel hubo actos de vandalismo dirigidos a las oficinas locales de campaña. Los discursos se tornaron cada vez más apasionados. En un evento multitudinario frente al Palacio Nacional, Bukele sostuvo que los adversarios de la nación están angustiados porque son conscientes de que el pueblo ya ha tomado una decisión sobre su futuro. Sus seguidores aplaudieron con entusiasmo, entendiendo esas palabras como un anuncio de una victoria anticipada. Por su parte, Sánchez contestó con un tono firme en una concentración que tuvo lugar en un estadio local. Si todavía no se ha escuchado la voz del pueblo en las urnas, ningún futuro está determinado. Que nos quiten la esperanza de un país inclusivo, no lo permitiremos. El entorno era tan agitado que las embajadas foráneas en San Salvador empezaron a difundir comunicados pidiendo que se respetaran las normas democráticas y se mantuviera la calma. Para asegurar la transparencia del proceso, organismos internacionales hicieron el anuncio de que enviarían observadores. La presencia de participantes externos
para una gran cantidad de salvadoreños, era un arma de doble filo. Algunos la percibían como un apoyo a la democracia y otros como una intromisión en los asuntos internos. Los jóvenes se volvieron el punto central a medida que la campaña progresaba. El padrón electoral estaba formado por ciudadanos menores de 35 años en más del 50% del total, y Bukele y Sánchez estaban enterados. El primero se dirigía a ellos utilizando proyectos tecnológicos, relatos de modernidad y discursos acerca de la innovación. El segundo, en cambio, buscaba conectar a través de la idea de participación y corresponsabilidad, diciéndoles que no bastaba con admirar cambios desde la pantalla del celular, hay que construir la nación con nuestras propias manos. Se extendió la percepción de que era una elección histórica durante las últimas semanas de la campaña. Más allá de elegir a un presidente, El Salvador estaba determinando si en el futuro cercano se afianzaría un modelo de liderazgo firme o si se intentaría regresar a un sistema de contrapesos más tradicional. Las preguntas eran las mismas. ¿Qué significa realmente la democracia? ¿Es más importante la estabilidad o las garantías institucionales? ¿Se pueden tener las dos? Estas dudas estaban presentes en las conversaciones diarias, en los barrios y en las plazas. En ese momento, el país parecía andar con el corazón en la mano. Nadie podía anticipar el desenlace, pero todos presentían que el resultado no pasaría desapercibido para nadie. La campaña ya no era únicamente un proceso electoral, sino que se había convertido en una lucha por la esencia misma de El Salvador. Los días finales de la campaña representaron un auténtico desafío de resistencia para los aspirantes y la ciudadanía. Los discursos se volvieron más intensos, las caravanas políticas se hicieron más grandes y los noticieros dedicaban cada segundo de su programación a examinar rumores, encuestas y declaraciones. Todo El Salvador parecía haber abandonado su rutina cotidiana para concentrarse únicamente en lo que estaba en riesgo, el futuro próximo de la nación. Bukele participó en más eventos masivos, ya sea con el Palacio Nacional iluminado tras él o en plazas repletas de seguidores, sostenía que su proyecto no podía interrumpirse a medio camino. Enumeraba cifras de disminución del crimen, mencionaba hospitales recién construidos, carreteras que unían territorios olvidados y programas sociales que a su juicio habían mejorado la vida de millones. La música, los fuegos artificiales y la minuciosa coreografía de cada evento reforzaban la impresión de que su campaña no era solo política, sino también un movimiento cultural enfocado en dejar una huella en el recuerdo colectivo. Joel Sánchez, sin los recursos impactantes de la maquinaria presidencial, optó por una táctica más personal y cercana. En vez de estadios, le interesaban las universidades, los mercados, las pequeñas plazas y las comunidades rurales. Su discurso era más austero, pero no por ello menos poderoso. El avance es fundamental, pero no a costa de nuestra democracia. Por más fuerte que suene, no debemos conceder todo el poder a una única voz. La energía arrolladora de Bukele contrastaba con su tono sereno y firme, lo que fue notado incluso por observadores imparciales. Sánchez brindaba la tranquilidad del análisis, mientras el presidente encarnaba la fuerza de los cambios inmediatos. Las encuestas seguían indicando que Bukele era el preferido, pero la diferencia se iba reduciendo con lentitud. El oficialismo se alarmó y la oposición se entusiasmó por esa tendencia. Los medios internacionales publicaron encabezados que mencionaban un potencial sorpresazo en El Salvador, y a pesar de que escasos pensaban que Sánchez podría vencer al presidente en funciones, la narrativa de una reñida contienda comenzó a penetrar en el público. En las calles, la tensión se sentía cada vez más. En zonas populares, los partidarios de ambos lados se acusaban entre sí de dañar murales y pancartas. En ciertos conjuntos humanos, familias enteras se habían fraccionado hasta llegar a que padres e hijos se pelearan a gritos por las noches, cada uno defendiendo a su candidato como si fuera un pariente más de la familia. Los cafés, los mercados y las terminales de autobuses se transformaron en espacios improvisados para discutir política. Los salvadoreños, que son apasionados y directos, ya no podían discutir de nada más que la elección. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla todavía más fuerte. Los memes satíricos, los discursos fragmentados, las noticias falsas y los videos editados se difundían tan rápidamente que la verdad parecía disolverse en la confusión.
Con su capacidad para manejar el mundo digital, Bukele empleaba sus cuentas oficiales para contestar rápidamente las críticas y establecer la agenda. A pesar de contar con menos seguidores, Sánchez lograba resonar en académicos, periodistas y líderes comunitarios que propagaban sus mensajes a favor de la democracia. Para muchas personas, la disputa por la narrativa era tan intensa que les resultaba complicado distinguir lo que era cierto de lo que no. En este escenario, los organismos internacionales intensificaron su presencia. Se comenzaron a establecer misiones de observadores en diversas zonas, lo que provocó reacciones mixtas. Los partidarios de Sánchez lo consideraron un garante de transparencia, a la vez que los adeptos a Bukele acusaron que era injerencia extranjera. La polarización era tan grave que hasta las declaraciones de embajadas extranjeras se consideraban como muestras de apoyo o rechazo a uno de los dos candidatos. Ambos postulantes se encontraron en una noche de foro televisivo. Aunque no era un debate oficial, la tensión se podía percibir en el ambiente. Sánchez expresó que la transición democrática no se debe romper nunca, sin importar quién esté en el poder, mientras Bukele replicó que los que hablan de transición son los que nunca hicieron nada por la gente y ahora intentan detener lo que funciona. Los moderadores apenas podían contener los gritos, los aplausos y los abucheos de los invitados en el estudio. Fue un adelanto de la intensidad que el país experimentaría el día de las elecciones. Simultáneamente, los hombres de negocios empezaron a posicionarse. Varios organismos de comercio han publicado comunicados apoyando la estabilidad que, según ellos, el gobierno actual había proporcionado, lo cual garantizaba inversiones para el largo plazo. Por otro lado, otros advertían que la ausencia de contrapesos podría alejar a los inversores internacionales. La economía, como de costumbre, se volvió un arma de doble filo. Para algunos era una evidencia de éxito y para otros era un peligro latente. Una serie de incidentes caracterizaron los días recientes. En San Salvador, sus partidarios denunciaron como sabotaje los cortes de energía que interrumpieron un mitin de Sánchez. El gobierno rechazó toda responsabilidad, pero las dudas aumentaron. En un momento posterior, a lo largo de una carretera rural, un convoy de vehículos que portaban banderas de Bukele fue apedreado. El presidente desaprobó el ataque y solicitó tranquilidad. Sin embargo, ciertos partidarios suyos entendieron eso como una indicación de que la oposición estaba utilizando la violencia. A 2 días de las elecciones, el ambiente de incertidumbre llegó a su máxima expresión. Los medios de comunicación transmitían maratones de análisis, las calles estaban cubiertas de propaganda y todas las conversaciones en la nación se centraban en el voto. Como muchos afirmaron, se sentía como una antesala histórica. Los jóvenes, en particular, exhibían una alegría poco común. Miles de ellos se inscribieron para votar por primera vez, creyendo que su participación podría tener un impacto decisivo. Tanto Bukele como Sánchez finalizaron sus campañas la noche antes de las elecciones. El primero fue en un evento monumental, con pantallas enormes y un discurso que combinó promesas de futuro con un tono casi de triunfalismo. El pueblo hablará mañana y el mundo será testigo de lo que es confiar en el cambio verdadero. En cambio, Sánchez optó por un parque en el centro para dirigirse a sus seguidores de manera más sobria. Mañana no se trata de un hombre contra otro. Se trata de decidir a qué país queremos pertenecer. Uno en el que la voz de todos tenga peso o uno donde el poder esté concentrado en unas pocas manos. Esa noche El Salvador no pudo dormir. Las potenciales sorpresas eran comentadas por todos, ya sea en los teléfonos que no dejaban de sonar, en las casas o en las plazas. Lo que pasaría al día siguiente era algo imposible de predecir con certeza. Lo único evidente era que el país enfrentaba un día que sería recordado en la historia, uno en el cual la esperanza y el miedo se entrelazaban en un solo latido de la sociedad. El día de las elecciones comenzó con una combinación de esperanza y nerviosismo. Desde las primeras horas, se empezaron a hacer largas colas enfrente de los centros electorales en El Salvador. Familias enteras con niños en brazos, jóvenes con camisetas que hacían referencia a sus candidatos, ancianos con bastones. Todos parecían tener el deseo de ser parte de un evento que se sentía como un suceso histórico y no simplemente como un trámite democrático. El sol apenas aparecía, y en el aire ya se sentía que, tras aquel día, nada sería igual.
Las autoridades electorales habían implementado una operación sin antecedentes. Para asegurar la transparencia, cada detalle era supervisado por voluntarios nacionales, periodistas de varias partes del mundo y observadores internacionales. La policía y los soldados resguardaban las áreas circundantes a los centros de votación para evitar cualquier incidente, pese a que el gobierno sostenía que todo se llevaría a cabo normalmente. La confianza, además de la seguridad, era prioritaria. Los ciudadanos deseaban tener la certeza de que su voto sería contabilizado sin manipulación. Las filas se alargaban a lo largo de toda una cuadra. El entusiasmo era desbordante en los barrios populares. Numerosos votantes afirmaban que habían llegado desde la madrugada para ser los primeros en cumplir con su deber cívico. En áreas rurales, las vías de tierra se abarrotaron de camionetas improvisadas y motocicletas que llevaban conjuntos completos hasta los sitios de votación. El voto se había transformado en una celebración colectiva, pero también en un acto de resistencia. Cada individuo era consciente de que, al emitir su voto, estaba tomando partido en un momento crucial. Los noticiarios emitían en directo desde varios lugares del país. Los periodistas hablaban de participación histórica en cada conexión. Los datos iniciales mostraban que jamás tantos salvadoreños habían votado tan temprano. Los especialistas estaban de acuerdo en que la movilización era un reflejo del clima político polarizado. Nadie quería quedar fuera de una elección que determinaba no solo quién sería el presidente, sino también qué rumbo tomaría el país. Nayib Bukele fue a votar acompañado de cámaras y seguidores que lo vitoreaban en cada paso. Con su estilo característico, desenfadado, saludó a la multitud, se tomó fotos con los jóvenes y afirmó ante los periodistas que hoy el pueblo hablará más fuerte que nunca. Su presencia generó una mezcla de euforia entre sus seguidores y desconfianza en sus críticos, quienes lo acusaron de convertir el acto cívico en un show mediático. Sin embargo, nadie pudo negar que su llegada había marcado un punto álgido en la jornada. En cuanto a Joel Sánchez, él llegó después a un centro de votación del área metropolitana. Vestido con una guayabera sencilla, rodeado de su familia y un pequeño grupo de partidarios, se vio tranquilo y sonriente. Hoy no es un nombre el que gana, hoy es El Salvador, afirmó frente a los periodistas. A pesar de ser menos grandilocuentes, sus palabras se difundieron mucho en las redes sociales, donde miles de usuarios lo alabaron por mantener una actitud conciliadora en medio de tanta tensión. Conforme pasaba el día, se multiplicaban las historias de la gente que llenaban la jornada de color. En San Miguel, una mujer de más de 90 años llegó a votar en silla de ruedas y las personas que estaban esperando en la fila la recibieron con aplausos. En Santa Ana, un grupo de jóvenes llegó en bicicletas adornadas con banderas para demostrar que la participación no era solo un derecho, sino una celebración. En comunidades indígenas, las urnas se llenaban poco a poco, mientras líderes comunitarios recordaban que cada voto es también un acto de dignidad. No todo transcurrió sin incidentes. En algunos centros de votación se reportaron retrasos por fallas técnicas, lo que generó impaciencia entre los votantes. En otras localidades se denunciaron intentos de intimidación por parte de grupos de simpatizantes exaltados, aunque la policía intervino de inmediato para restablecer el orden. Las redes sociales hicieron eco de cada acontecimiento, multiplicando versiones contradictorias y rumores. No obstante, los observadores internacionales concordaron en que, a pesar de las tensiones, el proceso ocurría dentro de los límites de la normalidad democrática. Cuando se cerraron los centros de votación, toda la nación quedó en suspenso. Las urnas empezaron a ser llevadas a los centros de conteo bajo una estricta supervisión. Las cadenas nacionales e internacionales de televisión comenzaron a emitir programas especiales con mapas gras y paneles de analistas. Los partidarios de ambos candidatos continuaban siguiendo con impaciencia cada actualización y cada dato recibido era analizado meticulosamente. Las tendencias iniciales evidenciaban lo previsible, un beneficio para Bukele, pero con una tasa de participación tan elevada que los analistas solicitaban prudencia. La diferencia a favor del presidente era abrumadora en numerosas ciudades, sobre todo en las áreas rurales. No obstante, en zonas urbanas y en ciertos segmentos de la clase media, Sánchez lograba un desempeño superior al que se preveía, lo cual alimentaba el relato de que la competencia era más cerrada de lo que muchos pensaban.
Los centros de campaña de los dos candidatos se transformaron en núcleos emocionales. En la del oficialismo, cada vez que se actualizaba algo positivo, los aplausos estallaban. Los voluntarios de la oposición aplaudían en cada uno de los distritos donde Sánchez lograba más votos de los anticipados, seguros de que todavía había posibilidad de una sorpresa. La población, por otra parte, continuaba en las calles, pegada a radios y teléfonos, discutiendo cada nuevo número con sus familiares y vecinos. Cuando el Tribunal Supremo Electoral empezó a presentar resultados oficiales preliminares, al caer la noche, se llegó al punto máximo de tensión. A pesar de que la ventaja de Bukele no era tan extensa como en elecciones anteriores, seguía siendo fuerte. Por otro lado, Sánchez lograba agrupar un bloque opositor más grande de lo que los analistas habían anticipado. Los analistas coincidían en que, a pesar de que la reelección del presidente parecía garantizada, el desempeño de Sánchez representaba un momento histórico al demostrar que una parte importante de la población estaba dispuesta a cuestionar al gobierno. Los partidarios de Bukele fueron a festejar anticipadamente en varias plazas públicas. Mientras caravanas de coches cruzaban las avenidas principales, tocando bocinas y moviendo banderas, el cielo de San Salvador se iluminaba con cohetes. En cambio, los partidarios de Sánchez mantenían la calma en encuentros más pequeños, convencidos de que, a pesar de que el resultado no les favoreciera, habían creado un espacio democrático que antes parecía no existir. De manera inmediata, la comunidad internacional tomó acción. Los gobiernos de la zona felicitaron a El Salvador por la amplia participación y por un día en su mayoría pacífico, mientras que algunos líderes celebraron la victoria del presidente como una ratificación de su popularidad. Otros destacaron la importancia de asegurarse de que el poder no se concentrara demasiado. Los medios de comunicación del mundo se referían a un país que, aunque había experimentado tensiones, había ofrecido una lección de civismo con la participación histórica de su población. El país estalló en reacciones encontradas cuando, por fin, se proclamó a Bukele como el ganador con un margen amplio, aunque inferior al previsto. Para millones, representaba la certeza de un liderazgo sólido que había cambiado la vida diaria. Para otros tantos, era un aviso, la urgencia de sostener una oposición que preservara el equilibrio y previniera el deslizamiento hacia el autoritarismo. Después de la medianoche, Joel Sánchez pronunció un discurso para sus partidarios. Con una voz segura, admitió los resultados y congratuló al presidente. A la vez, garantizó que su movimiento no concluía con esa elección. Hoy empieza un nuevo periodo, declaró. El de una oposición democrática que no se rinde y que continuará defendiendo la voz de los salvadoreños. Sus seguidores lo vieron no solamente como un candidato derrotado, sino como un líder con futuro. Por eso, sus palabras fueron recibidas entre lágrimas y aplausos. A su vez, Bukele se presentó en el balcón del Palacio Nacional ante una multitud exaltada que gritaba su nombre. Con los brazos en alto, expresó su gratitud por el apoyo y aseguró que su nuevo mandato sería todavía más ambicioso. Este triunfo no es mío, expresó, es del pueblo salvadoreño que optó por no retroceder. Les prometo que lo mejor está por llegar. La muchedumbre reaccionó con un grito colectivo que resonó por toda la ciudad. Nayib, Nayib, Nayib. En esa madrugada histórica, El Salvador permaneció despierto. Lo único indiscutible era que el país había experimentado una de las elecciones más significativas, participativas e intensas de su historia reciente, mientras algunos celebraban y otros pensaban acerca del futuro. El futuro era incierto, pero con un presidente fortalecido y una oposición renovada. Al día siguiente de los comicios, la nación despertó con una combinación de alegría y agotamiento. En las calles todavía había banderas ondeando, grupos de gente que no había dormido y residuos de fuegos artificiales celebrando lo que consideraban un triunfo histórico. Mientras que los informativos de televisión emitían repetidamente imágenes de Nayib Bukele saludando desde el balcón presidencial, con la multitud aclamando su nombre sin parar, las radios pasaban canciones de victoria. El Salvador había experimentado numerosos días intensos, aunque pocos con el tamaño de lo que acababa de suceder. Sus partidarios reconocieron con rapidez la victoria de Bukele como una confirmación de que el camino empezado años atrás debía ser seguido con mayor fuerza que nunca. En todo el país se escucharon sus palabras. El futuro del Salvador no solo lo hemos ganado,
sino también una elección. Esa frase se volvió un lema instantáneo en las redes sociales, fue escrita en las paredes de barrios populares y se repitió en las pláticas diarias de familias completas. Para millones de personas en El Salvador, esto confirmaba que habían optado por la estabilidad en lugar de la incertidumbre. No obstante, no todos estaban igualmente entusiasmados. Un sector de la población seguía con precaución el poder que se concentraba en una sola persona. Los más críticos estaban preocupados de que la democracia se convirtiera en un simple formalismo y de que la oposición no contara con el espacio necesario para supervisar al gobierno. En cafés de San Salvador y en universidades del país se abrían acalorados debates. Algunos abogaban por la eficacia y un liderazgo fuerte como la única solución para una nación acosada durante décadas por la pobreza y la violencia, mientras que otros advertían que el poder concentrado podría tener efectos irreversibles. A su vez, Joel Sánchez se mostró en los medios al día siguiente con una expresión tranquila. Había fracasado en las elecciones, pero no en su creencia. Frente a las cámaras, afirmó que aceptar los resultados no era sinónimo de desistir de la lucha. Hoy no se acaba nada. Hoy empieza un nuevo camino. En cada ciudadano, en cada comunidad y en cada institución que crea en la democracia, nuestra voz permanecerá viva. Su mensaje fue difundido por miles de jóvenes que lo consideraban el germen de una opción futura. A pesar de que no había podido despojar a Bukele de la victoria, se había establecido como un líder de la oposición organizada, una función que en El Salvador era normalmente momentánea. De inmediato se obtuvo el reconocimiento internacional. Los presidentes de la región elogiaron al presidente reelecto, resaltando especialmente su política de seguridad, la cual había disminuido significativamente la violencia pandillera. Las declaraciones de admiración se extendían desde México hasta Argentina, mientras que en Bruselas y Washington los comunicados eran más cautos, enfatizando la importancia de preservar el equilibrio democrático y los derechos humanos. Los analistas extranjeros coincidían en un punto. La figura de Bukele había dejado de ser solo local para convertirse en un fenómeno regional que tenía repercusiones a nivel global. Las festividades en los barrios de clase trabajadora duraron varios días. Las familias completas decoraban las calles con banderines improvisados. Los vendedores ofrecían rebajas especiales por la victoria. Y en las escuelas los niños pintaban la bandera nacional al lado de la imagen sonriente del presidente. Para muchas personas que habían pasado años con miedo a salir de noche, el simple hecho de pasear sin preocupaciones por su barrio era una prueba suficiente de que la dirección que se había tomado era la adecuada. Al mismo tiempo, en círculos académicos y de periodistas se estaba desarrollando otra narrativa. Los intelectuales y críticos advertían que la democracia en El Salvador podría entrar en una zona de riesgo si los contrapesos no eran eficaces. Los editoriales se referían a un país dividido, uno que festejaba al líder carismático que cambiaba la realidad diaria, y otro que demandaba precaución y límites en el poder. A pesar de no ser violenta, esa división señalaba un nuevo mapa en términos culturales y políticos para la nación. Bukele, sabiendo de esa dualidad, realizó sus primeros anuncios gubernamentales después de la reelección. Se comprometió a dar más velocidad a los planes de infraestructura, edificar nuevos centros de tecnología para la juventud y reforzar el combate contra el crimen organizado, hasta eliminar completamente el peligro de las pandillas. La mayoría aplaudió estas declaraciones. Pero también las organizaciones internacionales que tenían miedo de que se produjeran abusos en nombre de la seguridad mostraron su preocupación. El presidente no mostró voluntad de renunciar a su posición. Enfatizó que gobernaría cumpliendo con el mandato del pueblo y no con temor a las críticas externas. Por otra parte, Joel Sánchez se ocupó de reforzar su movimiento. Hizo un recorrido por municipios en los que había recibido un apoyo significativo, mostrando gratitud de forma personal a las comunidades e implementando asambleas ciudadanas. Su táctica no era enfrentarse directamente al gobierno, sino establecer una red de voces críticas que pudieran competir por el poder en un futuro. Para muchos salvadoreños decepcionados, su figura simbolizaba la posibilidad de que todavía hubiera una democracia equilibrada en el futuro. A pesar de las discrepancias, el tiempo ha demostrado que lo que sucedió en esas elecciones cambió la vida política del país.
Nunca antes se había debatido con tanto fervor acerca del futuro de la nación, y nunca antes había tomado parte tanta gente en un proceso electoral. Lo que estaba claro era que los ciudadanos de El Salvador ya no estaban dispuestos a seguir siendo indiferentes. La política se transformó en un asunto de conversación en autobuses, redes sociales, aulas y mercados. Aunque Bukele ganó de manera aplastante, la semilla que Sánchez sembró no se esfumó. Representaban dos perspectivas diferentes de El Salvador. Una que se enfocaba en el poder de un liderazgo que ofrece resultados rápidos y otra que abogaba por la institucionalidad y por la importancia de mantener balances a largo plazo. De esta manera el país se encontraba en medio de una tensión. En vez de ser un impedimento, podría transformarse en el motor para abrir una nueva etapa histórica. Las fiestas se fueron desvaneciendo con el tiempo y la rutina diaria regresó a lo habitual gradualmente. No obstante, algo había cambiado para siempre. El Salvador, en lugar de ser considerado un país destinado a la violencia y al olvido, era percibido como un laboratorio político que atraía el interés mundial. La pregunta que todos se planteaban era idéntica. ¿Será capaz esta pequeña nación de mantener la promesa de un futuro estable sin comprometer su esencia democrática? Como muchos sospechaban, la respuesta no dependía solamente de una elección o de un individuo, sino también de la habilidad del pueblo salvadoreño para sostener su voz, su participación y su esperanza.